Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo en el día 207, segundo de Crónicas, capítulo 31 y 32. Y también vamos a leer el Salmo 108. Disculpen la voz. Vamos a comenzar, que dice así, en la Nueva Biblia de las Américas, segunda de Crónicas 31. Cuando todo esto había terminado, todos los de Israel que estaban presentes salieron a las ciudades de Judá, despedazaron los pilares sagrados, cortaron las aceras. También derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y además en Efraín y Manasés, hasta acabar con todos ellos. Entonces todos los israelitas volvieron a sus ciudades, cada cual a su posesión. Ezequías designó las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su clase según su servicio, tanto sacerdotes como levitas, para los holocaustos y para las ofrendas de paz, para que ministraran, dieran gracias y alabaran en las puertas del campamento del Señor. También designó de sus propios bienes la porción del rey para los holocaustos, es decir, para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y los holocaustos de los días de reposo, de las lunas nuevas y de las fiestas señaladas, como está escrito en la ley del Señor. También ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas, a fin de que se pudieran dedicar a la ley del Señor. Tan pronto como se divulgó la orden, los israelitas proveyeron en abundancia las primicias de grano, vino nuevo, aceite, miel y de todo producto del campo. Trajeron el diezmo en todo, de todo en abundancia. Los israelitas y los de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, trajeron el diezmo de bueyes y ovejas y el diezmo de las cosas sagradas dedicadas al Señor su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar los montones y los terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los jefes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le dijo: Desde que se comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos tenido bastante para comer y ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Esta gran cantidad es lo que ha sobrado. Entonces Ezequías ordenó que prepararan cámaras en la casa del Señor, y las prepararon. Fielmente llevaron allí las ofrendas y los diezmos y las cosas consagradas. El levita Conanías era el intendente encargado de ellas, y su hermano Simei era el segundo. Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía eran inspectores bajo el comando de Conanías y de Simei. Su hermano por nombramiento del rey Ezequías, y Azarías era el oficial principal de la casa de Dios. El levita Coré, hijo de Imna, portero de la puerta oriental, estaba a cargo de las ofrendas voluntarias hechas a Dios, para repartir las ofrendas dedicadas al Señor y las cosas santísimas. Bajo su mando estaba Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías, de las ciudades de los sacerdotes, para distribuir fielmente las porciones por clases a sus hermanos, fueran grandes o pequeños, sin tener en cuenta su registro genealógico, a los varones de 30 años arriba, todos los que entraban en la casa del Señor para las tareas diarias, por su trabajo en sus oficios según sus clases. Los sacerdotes estaban inscritos genealógicamente conforme a sus casas paternas, y los levitas, de 20 años arriba, según sus oficios y sus clases. El registro genealógico incluía todos sus niños pequeños, de sus mujeres, sus hijos y sus hijas de toda la asamblea, porque fielmente se consagraban en santidad. También para los hijos de Aarón, los sacerdotes que estaban en las tierras de pasto de sus ciudades, o en cualquiera de las ciudades, había hombres que estaban designados por nombre para distribuir porciones a todo varón entre los sacerdotes y a todos los inscritos genealógicamente entre los levitas. Así hizo Ezequías por todo Judá, y él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios, y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios por ley y por mandamiento, buscando su Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Segundo de Crónicas 32.
Después de estos actos de fidelidad, Sennacherib, rey de Asiria, vino e invadió Judá y sitió las ciudades fortificadas y mandó conquistarlas para sí. Cuando Ezequías vio que Sennacherib había venido y que se proponía hacer guerra contra Jerusalén, decidió con sus oficiales y guerreros cortar el agua de la fuente que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo ayudaron. Y se reunió mucha gente, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que fluía por la región, diciendo: ¿Por qué han de venir los reyes de Asiria y hallar tanta agua? Y Ezequías cobró ánimo, y reedificó toda la muralla que había sido derribada, y levantó torres en ella. Edificó otra muralla exterior, fortificó el Milo en la ciudad de David, e hizo armas arrojadizas y escudos en gran cantidad. Puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió a su lado en la plaza a las puertas de la ciudad, y les habló dándole ánimo. Sean fuertes y valientes, no teman ni se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque él está con nosotros, es más poderoso, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, mientras Sennacherib, rey de Asiria, estaba sitiando Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén a decirle a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: Así dice Sennacherib, rey de Asiria, que ¿en qué están ustedes confiando para que permanezcan bajo sitio en Jerusalén? No los engañe Ezequías para entregarlos a morir de hambre y de sed, diciéndoles: ¿El Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿Acaso no es el mismo Ezequías el que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de un solo altar ustedes adorarán, y sobre él quemarán incienso? ¿No saben lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de estas tierras? ¿Pudieron los dioses de las naciones de las tierras librar su tierra de mi mano? ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres destruyeron completamente pudo librar a su pueblo de mi mano, para que el Dios de ustedes pueda librarlos de mi mano? Ahora pues, no dejen que Ezequiel los engañe y los extravíe de esta forma. No crean en él, porque ningún dios, ninguna nación, ni reino pudo librar a su pueblo de mi mano ni de la mano de mis padres. Cuánto menos lo librará de mi mano el Dios de ustedes. Y los siervos de Sennacherib hablaron aún más contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. También Sennacherib escribió cartas para insultar al Señor, Dios de Israel, y para hablar contra él, en que decía: como los dioses de las naciones de las tierras no han librado a sus pueblos de mi mano, así el Dios de Ezequías no librará a su pueblo de mi mano. Proclamaron esto a gran voz en la lengua de Judá, al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, para espantarlos y aterrorizarlos, para así poder tomar la ciudad, y hablaron del Dios de Jerusalén hablaron del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron al cielo. El Señor envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y capitán en el campamento del rey de Asiria. Así regresó avergonzado a su propia tierra, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de mano de todos los demás, y los guió por todas partes. Y muchos traían presentes al Señor en Jerusalén, y presentes valiosos a Ezequías, rey de Judá, de modo que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y oró al Señor. Y él le habló y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero después Ezequías se humilló, quitando el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Ezequías tenía inmensas riquezas y honores. Hizo para sí depósitos para plata, oro,
piedras preciosas, especias, escudos y toda clase de objetos de valor. Hizo también almacenes para el producto de granos, vino y aceite, y corrales para toda clase de ganado, y rediles para los rebaños. Él edificó ciudades y adquirió rebaños y ganados en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las condujo al lado occidental de la ciudad de David. Ezequías prosperó en todo lo que hizo, aun en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que los mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país. Dios lo dejó solo para probarlo, a fin de saber todo lo que había en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus obras piadosas están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías durmió con sus padres y los sepultaron en la parte superior de los sepulcros de los hijos de David. Y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores en su muerte, y su hijo Manasés reinó en su lugar. Bien, entonces tenemos acá estas lecturas, capítulo 31 y 32. Vemos a Ezequías, uno de los reyes eh, más buenos a los ojos del Señor, que hizo conforme a su voluntad, no perfectamente en todo, obviamente eso también la Biblia se encarga de aclararlo, pero Ezequías organiza todo esto, se ve en los primeros capítulos 31 ahí cómo va organizando los sacerdotes, los levitas, preocupados del culto al Señor. Lo primero es eso, la adoración al Señor, parte por ahí. Se preocupa de todo lo necesario para eso. Ahora el Salmo 108, que vamos a leerlo ahora, parte precisamente con eso. Comienza con la adoración, comienza reconociendo al Señor, esa disposición a alabar. Antes de la batalla, antes de todos los problemas que se vengan, eh, comienza a alabar al Señor, antes de todo. Lo segundo que vemos ahí en el capítulo 32, en segundo de Crónicas, es la llegada de este ejército de Sennacherib que comienza a sitiar Jerusalén y los amenaza. Y Ezequiel lo que hace primeramente es animar al pueblo, los invita a confiar en Dios, que Dios es más grande, a pesar de que Sennacherib iba precisamente por lo otro, de que Dios no era más grande que los otros dioses, que no tenían escapatoria. Eh, es una, Se podría hablar de esto como una batalla casi de dioses, si podríamos creer así como en que existieran varios dioses, aunque no es así, pero es como a ver qué dios es más grande, como de eso se trata la batalla. Eh, y esa misma confianza solamente en Dios es lo que va a recalcar el Salmo 108. Bueno, Ezequías y Isaías también el profeta claman a Dios y Dios responde y envía este ángel y el ejército es derrotado sin muchas opciones ahí delante del ángel. Y en el Salmo 108 también hay una parte que dice que en Dios haremos estas grandes cosas, estas proezas, bueno, dependiendo de la versión que leamos, y que Él hollará a nuestros enemigos, o sea, lo destruirá por completo, no va a dejar nada. Y es la alusión al poder de Dios. Así que vamos a leer Salmo 108, que comienza diciendo así: Cántico, Salmo de David. Mi corazón está firme, oh Dios, cantaré alabanzas aún con mi alma. Despierten, arpa y lira, a la aurora despertaré. Te daré gracias entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande, por encima de los cielos, es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha hablado en su santuario. Me alegraré, repartiré a Siquem, mediré el valle de Sucot. Mío Galaad, mío es Manased. Efraín es el casco de mi cabeza, Judá es mi cetro. Moab es la vasija en que me lavo. Sobre Edom arrojaré mi calzado, sobre Filistea lanzaré gritos. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. En Dios haremos proezas, y Él pisoteará a nuestros adversarios. Es un salmo como de guerra, podríamos decir, que prepara el corazón primeramente, recordando que el poder
el poder no está en el hombre, sino que en Dios. Bueno, vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra. Guíanos, Señor, para tener esta confianza tan fuerte en ti. Esta que tuvieron estos hombres, esta que tuvo David, para confiar en ti en medio de una amenaza tan grande. Gracias, Señor, por todo esto. Fortalece nuestra fe. Danos más fe, Señor. Y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.